Hola, saludos a todos. De antemano ofrezco disculpas por la calidad del video y de audio que se va a tener. Estoy en un lugar bastante ruidoso. El objetivo de hoy es un poco desarrollar con más a profundidad algunos comentarios que realizaba en una actividad previa. Digamos que tiene que ver con mi proyecto de investigación para este año en la institución, en el CELAR, que se titula 2013-2022. Mediaciones políticas, clases populares y desigualdad social, ¿no? Un poco lo que intento, o el objetivo de este trabajo, es compilar al menos una década y media de trabajo de investigaciones en sectores populares, algunos más de carácter etnográfico, si se quiere, con el objetivo de ver y de rastrear las transformaciones que se han venido dando en el contexto de las relaciones de mediación política entre el Estado y las clases populares alrededor de los últimos 10 años, ¿no? Como todo trabajo longitudinal, un poco de compilación de distintos datos, para efectos de esta conferencia, de alguna manera me obliga a construir un poco algunas definiciones sumarias que me permitan dar cuenta de lo que hemos registrado hasta ahora y de los retos que nos quedan por construir, ¿no? Digamos que desde el ascenso de los gobiernos progresistas, si se quiere, todo ese proceso de producción de literatura en el campo de las ciencias sociales, que venía asociada en la primera parte de la década de los 90 a describir tanto los procesos de democratización como las mejoras o procesos de ampliación democrática en el continente, vuelca justamente hacia la literatura alrededor del clientelismo, ¿no? Al mismo tiempo, que digamos que si se quiere, la literatura más crítica, de la producción de teoría crítica en el mismo ámbito de las ciencias sociales, comienza a situarse en el terreno de las clases populares para describir sus formas organizativas, sus formas de movilización popular, sus formas de resistencia y sus prácticas contrahegemónicas y emancipatorias, ¿no? A esto es lo que nosotros llamamos, por un lado, el eje de demonización y el eje de romantización de las clases populares que se ha venido dando en términos de la literatura de las ciencias sociales durante las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Un poco el sentido de este trabajo es tratar de romper un poco con esa dicotomía y empezar a ver también mucho más las complejidades, ¿no? que intervienen en estos procesos, ¿no? Nosotros venimos entre el ascenso, para el caso venezolano, ¿no? Entre el ascenso del chavismo y finales de 2012, veníamos con una amplitud en la conformación y del tejido orgánico popular, no solo a través de las distintas organizaciones previas al ascenso del chavismo que venían operando en los distintos territorios, a través de la construcción principalmente de agendas culturales y agendas reivindicativas alrededor de la lucha por la distribución de los servicios de consumo colectivo como el agua, la electricidad, el gas, etcétera, etcétera, sino que también asistimos a la conformación de nuevas organizaciones sociales que surgen, digamos, en el seno del chavismo a partir de políticas sociales, como los comités de salud, los comités de tierras urbanas, las mesas técnicas de agua, ¿no? Que justamente son dos tejidos orgánicos que de alguna manera se superponen y se articulan entre sí, conformando una especie de transmisión de la memoria histórica de las luchas, que es lo que hace que algunas organizaciones, como los comités de tierras urbanas, articulados hoy en el movimiento de pobladores, tengan o hayan tenido la importancia que tuvieron en términos de la planificación
de las políticas sociales para la vivienda y la construcción de la ciudad, ¿no es cierto? Sin embargo, desde 2013 hasta la actualidad, digamos, producto no solo de la crisis económica, de la caída del sector productivo nacional, de la caída de los precios del petróleo, eh, de los procesos de la importancia que han tenido los procesos migratorios en términos de la población de los sectores populares y de la conformación de eso que podríamos llamar una economía de frontera, ¿no? En el eje, sobre todo en la frontera con Colombia. Estas dinámicas de mediaciones políticas entre el Estado y los sectores populares han venido sufriendo y se han venido transformando, ¿no? Digamos, no solo por una progresiva retirada de las formas de financiamiento estatal para diversos proyectos de consejos comunales, comunas y otras organizaciones, sino también por la forma en la cual el Estado, digamos, un poco en cierta medida, en una lógica neoliberal, ha ido transformando el ámbito de las políticas sociales de carácter universal hacia políticas sociales de carácter sectorizadas o sectoriales, ¿no? Digamos, antes de continuar es necesario hacer dos aclaratorias, ¿no? En primer lugar, yo les decía un poco sobre esta producción literaria que había volcado de los procesos o de las descripciones, los procesos de democratización y de ampliación democrática en la primera década, la primera parte de la década de los 90, y hayan volcado hacia la descripción de relaciones clientelares hacia finales de la década de los 90 en adelante, hace preguntarnos por qué el clientelismo o por qué el ámbito de las relaciones políticas o de las relaciones a secas entre el Estado y la sociedad civil comienza a llamarse clientelismo en la medida en que esas relaciones tocan a los sectores populares. ¿Y por qué los dineros de financiamiento que circulan desde el Estado hacia los distintos sectores sociales generan sospechas también de relaciones clientelares en la medida que tocan estos sectores populares, ¿no? Digamos, esta pregunta no se hace en un contexto donde la desigualdad social no solo es económica, sino que también es espacial en términos urbanos, cuando establecemos la diferencia entre un consejo comunal que tiene que organizarse, construir un proyecto, solicitar recursos al Estado para reparar una tubería en la carretera principal que da acceso a los distintos sectores, mientras que en sectores de clase media, de clase alta, es Hidrocapital, por ejemplo, quien va y realiza estas reparaciones, ¿no? Esa forma de circulación del dinero, esa forma como está institucionalizada esa desigualdad, no genera sospechas para uno y no genera sospechas para otros, ¿no? En segundo lugar, tratar de discernir, de establecer estas complejidades en un contexto de polarización política eh, donde justamente un sector acusa al otro de establecer relaciones clientelares y de aprovechar eso para obtener réditos electorales, siempre va a colocar a quien trata de ver estas complejidades en un lugar de apoyo y adhesión a, en este caso, el partido de gobierno, ¿no? Cosa que no es el caso, ¿no? Eh, digamos, un poco aclaradas estas cosas, la hipótesis final que queremos proponer un poco en este texto no es tan, es más teórica, digamos, más relacionada a la teoría política, si se quiere, y tiene que ver con un cuestionamiento a la idea de separación entre Estado y sociedad civil, ¿no? Porque justamente lo que hemos visto es que los distintos emplazamientos de construcción de esas relaciones dan cuenta, por el contrario, aquí un poco nos fijamos en la línea que establece
Pierre Clastres en La sociedad contra el Estado y Claude Lefort, un poco en la que esa separación es más bien entre Estado y sociedad política, ¿no? Y que justamente estas sospechas de las que hablábamos, o de las que hablamos, tienen que ver no solo con una especie, con si esas relaciones se dan por canales institucionalizados o no, sino que tiene que ver justamente con una especie de limitación ontológica que se ha venido construyendo desde las ciencias sociales alrededor de las necesidades y de la insatisfacción de estas necesidades, ¿no? Un poco básicamente en una perspectiva de cierta lectura arendtiana de que los pobres no pueden hacer política porque tienen hambre, ¿no? Entonces, bien, nosotros un poco en el texto, en el texto no, perdón, en nuestros trabajos de investigación hemos visto cómo justamente en procesos de intervención y de dinámica de financiamiento muy fuertes por parte del Estado, en este caso estamos hablando de una comuna conformada aproximadamente por 5 consejos comunales, con proyectos que no solamente tienen que ver con la construcción de infraestructura para los servicios de consumo colectivo, sino que tiene que ver con eh, la, el despliegue de dinámicas de construcción de urbanismo al interno del propio sector popular, hasta proyectos educativos, digamos, una amplia gama de proyectos que, que se iban a financiar, justamente como estos proyectos no necesariamente generan una unidad alrededor o una adhesión acrítica al, al partido de gobierno, sino que por el contrario generan un conjunto de debates que más allá de las especificidades y de las complejidades propias de la vida y de las relaciones sociales en los sectores populares, construye lo que podríamos llamar, con Partha Chatterjee, el ensamblaje de una política de los pobres, ¿no es cierto? Digamos, lo que veíamos en este caso es que estos debates y disputas acerca de en qué sector, si era en la parte alta, en la parte media o en la parte baja, se ejecutaban primero, en primer lugar o en segundo lugar los recursos para los distintos proyectos, sobre quién tenía el control y quién manejaba, qué consejo comunal o qué persona de cuál consejo comunal manejaba directamente la relación política con el ente regulador de los proyectos en ese sector, estaban asociados no tanto a una tensión en términos de fricción partidaria, es decir, no era una disputa entre consejos comunales de oposición y consejos eh, comunales adscritos al partido de gobierno, que incluso cuando le consultamos cuántos de ellos militaban directamente, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, nadie estaba, o bueno, buena parte no estaba inscrita en el partido, solo manifestaba su apoyo al gobierno, digamos, de forma libre e individual. Lo que veíamos es que justamente estas disputas que podían generarse estaban más bien asociadas a relaciones con líderes locales que de alguna manera estaban construyendo una determinada hegemonía al interno del partido. Es decir, la disputa era más bien una disputa intrapartido y no una disputa que estableciera justamente una distinción entre no financiamos a consejos comunales opositores para financiar a consejos comunales chavistas, sino que justamente era parte de una estrategia de construcción de una política, digamos, de los pobres que en el seno de esta disputa un poco estaba planteando cuáles iban a ser o no esos mecanismos de interlocución e intermediación con las figuras con el Estado y con los distintos entes reguladores que intervenían allí, ¿no? Vale destacar que al igual como sucede en el mundo empresarial, ¿no? Solo que en el mundo empresarial no se generan este tipo de sospechas, vale destacar que
un poco acá las relaciones se daban por las dos vías, ¿no? O bien por los canales institucionales, es decir, para definir la ejecución de algún presupuesto, e ir como definiendo cuáles eran las dinámicas para realizar esa ejecución, se podían realizar directamente al ente regulador, o se recurrían a algunas relaciones políticas que estaban por fuera de los canales institucionalizados, ¿no? Entonces, digamos, lo que veíamos ayer era un espacio de mediaciones políticas sumamente fructífero, que lamentablemente quedó truncado, por lo menos por un buen rato, por otra política de presencia del Estado, que digamos, así como Bourdieu dice que está la mano izquierda del Estado, que un poco tiene que ver con esta dinámica de financiamiento, etcétera, etcétera, está la mano derecha del Estado que tiene que ver con la seguridad, está, digamos, todo este proceso de debate, de discusión, de interpelación a funcionarios de gobierno, todo este proceso de ensamblaje de una política de los pobres quedó truncado por el desarrollo y el despliegue de políticas de mano dura en términos de seguridad como las OLP, ¿no? Esas famosas operaciones para la liberación del pueblo. En este caso, terminó con un saldo de jóvenes entre 18 y 30 años asesinados a mano o ejecutados a manos de la policía, y con la disolución del tejido comunitario que venía construyéndose en términos de eso que hemos llamado la política de las pobres, ¿no? De igual forma, digamos, si bien esa es una primera transformación que digamos que tiene que ver con ese último pico, ese último proceso de intervención de las políticas sociales del Estado en los sectores populares, con financiamiento y recursos definidos, pasamos a la desaparición, digamos, por algún tiempo, de estos procesos de relacionamiento, a un proceso de relación que se centra básicamente en los comités locales de alimentación, ¿no? Los conocidos CLAP, que fundamentalmente lo que se argumentaba en determinado momento era que desde esta perspectiva de la alimentación ontológica de que la gente con hambre no puede hacer política, es que la gente votaba al partido de gobierno justamente por obtener la bolsa con alimentos. Lo que venimos viendo un poco en términos de los resultados electorales, más allá de los distintos picos y de los distintos tipos de elecciones, que si bien el chavismo sostiene una relativa hegemonía en términos de esos resultados, ha ido disminuyendo su porcentaje. Esto lo veíamos nosotros también en otro caso que investigamos, ya directamente tratando de rastrear los efectos de las políticas de mano dura, en este caso nuevamente las OLP en un urbanismo de la misión Vivienda Venezuela, y veíamos justamente cómo si bien había unos mecanismos de mediación política ligados por líderes del sector popular que manejaban el CLAP, un poco la participación popular, al igual que en el otro caso, había disminuido y un poco había dado paso a la presencia de organizaciones criminales, tal vez muy incipientes, con unos objetivos muy poco estructurados, estructurados instrumentales, ¿no? Más relacionados con una especie de violencia expansiva, y que justamente lo que hace la OLP es un poco replegar a estos grupos y limitar aún más
la participación popular, ¿no? Lo que si bien el CLAP seguía teniendo un peso importante, al consultar un poco los resultados electorales eh, para la parroquia en la que estábamos trabajando, y al consultar también con la gente con la que estábamos desarrollando nuestra relación etnográfica, veíamos que no tenía ningún tipo de peso en términos de la definición o la decisión al momento de realizar el voto, ¿no? Digamos, insistimos en esto de la sospecha de los recursos del Estado y de estas mediaciones políticas que se construyen que construyen los sectores populares con el Estado, o más bien la sospecha que se produce en la medida en que el Estado busca relacionarse con los sectores populares bajo el concepto de clientelismo, porque justamente lo que hemos venido observando en los territorios populares y que es parte de la inquietud con la cual queremos contrastar estos resultados que hemos tratado un poco de describir sumariamente acá, con lo que viene pasando en la actualidad, es que son las organizaciones no gubernamentales, bien sea con financiamiento, bien sea eso, instituciones de los organismos multilaterales que directamente intervienen en los territorios, u organizaciones no gubernamentales de nombre diverso, que reciben financiamiento también de organismos internacionales, eso, comienzan a operar en el territorio, comienzan a establecer proyectos que tienen que ver con, no solo con la satisfacción de las necesidades básicas, como casas de alimentación o programas de fortalecimiento y educación en derechos humanos, por ejemplo, en este contexto de intervenciones policiales continuas en los distintos territorios populares, digamos, que esa presencia de esas organizaciones no gubernamentales no genera la misma sospecha que produce que producía un poco la intervención del Estado, ¿no? Entonces este es un poco como el abanico de complejidades que queremos tratar de describir si se quiere, en el cierre de este proyecto, que es un proyecto derivado de otras investigaciones que hemos venido desarrollando, justamente porque bajo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se produzca la sospecha o que no se produzca en términos de las distintas relaciones que se vienen estableciendo? ¿Y por qué cuando interviene, qué sé yo, organizaciones de mercado u organizaciones no gubernamentales, no se cuestiona la inscripción partidaria ni cómo esas relaciones se podrían convertir posteriormente en réditos electorales para alguna estructura partidaria, ¿no? Digamos, es fundamentalmente esto. Como ven, sobre todo tenemos muchas intuiciones, muchas hipótesis, un poco pensando en tratar de definir eso que llamamos el ámbito de la sociedad política, para tratar de concluir, si se quiere, un poco que la sociedad civil es una ficción que se ha venido construyendo durante, durante el proceso de la constitución de la democracia. Muchas gracias.